Ok, entonces ahora vamos a ver cómo hacer la conversión de rectangulares a polares. Recordando rápidamente, si tenemos lo que viene siendo el plano de los polares, el plano de los polares normalmente lo vamos a ver en términos de círculos, el plano de los rectangulares lo vamos a ver en función del plano cartesiano. Tenemos el origen en los rectangulares, digo en los polares, la posición, en este caso, del ángulo respecto al origen, déjenme lo pinto el origen de color blanco, ahí está. La posición del ángulo respecto al origen nos va a dar el grado, siendo el giro en contrario a las manecillas del reloj, 90, por ejemplo 0, 90, 180, 270 y 360 o 0. Y la longitud o qué tan largo se encuentra la posición del vector es la magnitud. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, vamos a ponerlo ahí. ¿Sí? Y le voy a poner, por ejemplo, un valor numérico, ¿no? Vamos a pensar que este valor numérico es de, pues tiene una magnitud, por ejemplo, aquí sería 1, 2, 3, vamos a ponerle 5, ¿sí? Vamos a ponerlo como flecha, como vector. 5 ángulo de 30 grados, ¿no? Más o menos este ángulo sería 30 grados, ¿no? ¿Ok? ¿Cómo lo veríamos en plano rectangular? Yo lo quería, una manera sencilla sería agarran esta misma gráfica y la transportan a la región rectangular, ¿sí? En la región rectangular lo que veríamos sería una representación en términos del origen y de los ejes real imaginario, también puede ser y x, una representación de ese vector, ¿no? Que en este caso sería el valor de y el valor de x correspondiente a esa posición. Aquí, bueno, de hecho vamos a hacer rectangulares a polares, entonces voy a borrar este ejemplo, o bueno, lo voy a tachar. Y más bien voy a suponer un valor en términos rectangulares. Aquí, por ejemplo, si ponemos una escala, vamos a ponerle 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. 5 en los reales. Y vamos a ponerle 1, 2, 3 en los imaginarios. Más 3J. Ojo con los signos, porque el real que está en la derecha se va a la región positiva y el imaginario que está hacia arriba se va a la región positiva. ¿Cómo calculamos nosotros en términos polares? O sea, ¿cómo lo podemos calcular? Pues sencillo, si ya observaron los términos trigonométricos o las relaciones, quizás ya dedujeron que en este caso la magnitud R, representada por una R, pues básicamente la hipotenusa del triángulo, ¿no? Que en este caso sería la raíz cuadrada del valor real al cuadrado más el valor imaginario al cuadrado. Aquí el valor imaginario solo es la magnitud. No necesitan ponerle el valor de J, ¿sí? Porque luego puede generar un poco más de confusión, ¿no? En general nada más hay que poner la magnitud, entonces ese sería el valor. Y el ángulo, pues es un arco tangente, o sea, en este caso el ángulo sería igual a arco tangente de el imaginario sobre el real, ¿ok? Entonces aquí sería, pues vamos haciendo este ejemplo, entonces sería magnitud, vamos a calcularlo aquí en MATLAB, sería real imaginario 5 por 5, 25, 25 más 3 por 3, 9, sería 34, entonces SQRT, que es la raíz cuadrada de 34, sería la magnitud 5.8, entonces esta magnitud sería 5.8, y el ángulo sería igual al arco tangente, que es A tan, yo le voy a poner D en MATLAB porque MATLAB me lo calcula en radianes, para que me lo calcule en grados, sería imaginario, que es 3 sobre 5, que es el real, 30.9, entonces sería 30.9. Fíjense qué curioso, y no es curioso, realmente es la solución, ¿no? Se parece un poco a lo que habíamos visto en el caso en el que yo iba a proponer el valor rectangular, porque yo le puse 5 y ángulo de 30. Solo por vista, ¿no? O sea, porque parecía eso. Y aquí como mantuve más o menos la misma magnitud, que bueno, aquí le puse 5 también, que no podría haber sido la misma, pero el ángulo, fíjense cómo se mantuvo bastante similar. Pero bueno, eso nada más fue porque nos basamos como en la vista, pues para poner aproximadamente el ángulo y el valor, ¿no? Algo interesante es los valores
puramente reales y puramente imaginarios, ¿sí? Rápidamente, cuando el valor es puramente real, sea positivo o negativo, vamos a tener, por ejemplo, 5 convertido a polar. Vamos a tener ángulo, si es positivo, vamos a tener ángulo de 90 y misma magnitud. Ángulo de 0 y misma magnitud. Si el valor es real, pero ahora tiende a la región negativa, vamos a tener en la misma magnitud 5 ángulo de menos 180. Si por ejemplo el ángulo, es puramente imaginario positivo, vamos a poner 5J, la conversión sería 5 en magnitud, ángulo de 90 grados. ¿Ok? Aquí el menos 180, a veces pongo los negativos porque en algunos casos en la electrónica se usa mucho el ángulo negativo, pero aquí, bueno, 180 es positivo y negativo es igual, ¿no? Y si es puramente imaginario, pero es negativo, va a ser, por ejemplo, menos 5J, va a ser el ángulo, ahora sí, 5. Aquí lo pueden escribir como menos 90 o como 270, ¿no? Cualquiera de los dos es válido, ¿sí? Entonces, ese sería más o menos como una pista rápida para poder determinar. Y aquí, ojo, porque de hecho, en algunos casos, cuando el real es negativo, va a haber divisiones entre cero que son indeterminadas y este tipo de reglas les pueden ayudar bastante para determinar la conversión de este tipo de números. Un último dato en las conversiones de rectangulares a polares muy muy importante es tengan mucho cuidado y utilicen estas reglas generales, porque cuando la parte real es negativa, ¿sí? Por ejemplo, digas este valor, vamos a poner, no sé, igual vamos a inventarle, vamos a ponerle menos 3 y pues es que parece un 45, está bien, vamos a ponerle menos 3 y vamos a ponerle más 3 imaginario. Entonces fíjense, aquí menos 3 y más 3 imaginario debería dar 90 más 45, o sea 135. Vamos a ver, la magnitud sería 9 más 9, o bueno, SQRT, miren, la voy a escribir, de 3 al cuadrado más 3 al cuadrado. Sería 4.24. Entonces aquí no tenemos problemas, o sea, 4.24. Pero el ángulo, fíjense lo que nos va a dar. Arco tangente de imaginario, que en este caso es 3 positivo, sobre real, que es menos 3. Sería tangente de gris. Me da menos 45, ¿sí? O sea, me está dando como si el ángulo fuera acá, ¿sí? ¿Qué es lo que pasó? Lo que pasa es de que la función arco tangente funciona solamente para la región positiva de los reales, ¿sí? Repito, solo funciona para la positiva de los reales. ¿Qué tengo que hacer yo? Simplemente calcularle un complementario. Cuando el real sea negativo, hay que restarle 180 grados. Entonces sería 180 grados, hay que sumarle más la respuesta, que sería menos 45. Ahora sí me da los 135. Vamos a ver otro ejemplo, porque esta situación luego causa muchos conflictos. Vamos a poner, por ejemplo, el valor de aquí, ¿sí? Vamos a ponerle, ¿qué les gusta? Son como menos... Vamos a ponerle aquí menos 6, ángulo de... estamos en el rectangular, menos 6. Vamos a poner el mismo número, pero en el negativo de los imaginados vamos a poner menos 2, ¿sí? Menos 6, menos 2. Entonces vamos a calcular la magnitud. Como aquí ya tenía la fórmula, nada más pongo aquí 6 y 2. Ya les comento que en estos no se ocupa poner el número en negativo. Entonces sería 6.32. Lo voy a escribir por aquí. Entonces sería 6.32 y vamos a calcular el ángulo. Aquí sería 135, y vamos a calcular el ángulo, que aquí sería, vamos a ver, arco tangente. Ojo, fíjense, los dos son negativos, entonces un negativo sobre un negativo da positivo, ¿no? Entonces es lo mismo que si yo se los quito. Sería imaginario, que es 2. Y real, que es 6. 18 grados, ¿ok? Obviamente pues no son 18 grados, ¿no? Entonces sería 180
más 18.43. Serían 198 grados, que es lo correcto. 198 grados. ¿Ok? Este corresponde a este vector y este corresponde a este vector. ¿Sí? También cabe señalar que esta es la conversión de este y esta es la conversión de esta. ¿Ok? Tengan cuidado si están haciendo las conversiones por arco tangente. Si tienen ustedes calculadora o tienen, por ejemplo, algún programa como MATLAB, por ejemplo, pueden usar la función card2pol y pol2card. ¿Sí? Bueno, es minúscula, de hecho. Pol2card o card2pol para hacer la conversión de los números, ¿sí? Ahí pongan en MATLAB le pueden poner help como de ayuda y le ponen las funciones y les aparece ayuda. Entonces, si lo hacen, yo por ejemplo acostumbro a hacerlo así en arco tangente y en senos y cosenos. Si lo hacen así, tengan en cuenta que tienen que llegar a considerar cuando los reales sean negativos, sumarle 180 grados. ¿Ok? Bueno, si existiera alguna duda, a favor de ponerla ahí en los comentarios. Si no, pues aquí estamos para cualquier cosa. ¿Sí? Gracias.